Y en el segundo bloque viene una doctora, atención, que es pediatra del Hospital Calvo Maquena. Y hizo un gran esfuerzo en venir. Por lo tanto, voy a ser demasiado exigente con la asistencia en el segundo bloque. Demasiado. En esta oportunidad sí lo digo en serio. Porque me haría vergüenza que la doctora venga y no haya nadie. O sea, para no traer más especialistas a la universidad. Entonces la doctora va a hacer un gran esfuerzo. Esto, tú sabes que a honores no se paga. Así que la doctora viene realmente con compromiso y que probablemente va a ser docente después de ustedes de la asignatura de pediatría. Entonces, recíbanla bien. Y aparte, pediatría es choro. A mí me gusta, no sé ustedes, pero es bonita. Y no hay guagua. Pero igual hay que hablar de pediatría. ¿Cómo? Creo que no hay guagua, la natalidad está muy baja, pero que igual hay que hablar de pediatría. Así que eso. ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Con el tema de las vacunas? El tema de las vacunas, mira, en general uno no se debe agendar en horario clase, es una cuestión obvia. Hay una oferta de tiempo que hay que tratar de ocuparla. En el horario del recreo, ahí van a tener que ir yendo en grupitos chicos, ¿ya? Los que tengan que vacunarse de manera obligatoria, ¿ya? Pero también apelo a que ustedes son adultos ya. O sea, si viene un docente y no hay estudiante, eso es muy mal visto. Nadie quiere trabajar en la Universidad Central así. Se lo tengo que decir, o sea, con toda sinceridad. Porque los profesores se encantan de ustedes, pues dicen, no, los estudiantes participativos, buenos, no hay nadie en la sala, ¿quién va a venir? Imagínense lo lejos que es el hospital para venir acá. Ya, entonces les pido ahí como harta responsabilidad, ¿vale? Y lo otro, que corran la lista, porque la lista es obligatoria, yo tengo que pasarla al sistema, tengan ojo con la asistencia, que no se lleven sorpresas después al fin del semestre. Los que se han ido antes y que no tengan el 75% de asistencia después, no mercy. Eso quiero ser súper tan en la universidad, se acabó el colegio, así que cada uno vaya sacando sus cuentas, ¿ya? Les deseo mucho éxito, que sea una buena clase, ¿ya? Que aprendan algo. Doctor de la Fuente, todo suyo el auditorio. Gracias, doctor Esquerra. Es la primera clase que me presenta el director de la carrera, así que un honor para mí. Un honor para mí. ¿De verdad? ¿No? ¿En serio? ¿No se ríen? No. Bueno, soy médico general, ya hace 11 años. Egresé de la sede occidente de la Universidad de Chile, del Hospital San Juan de Dios. Me formé en el Hospital San Juan de Dios. ¿Alguien conoce el Hospital San Juan de Dios? Hospital público que está en la avenida Matucana, por fuera. Super. El primer hospital histórico en la historia del país fue el primer hospital de Chile. ¿Alguna consulta o duda que me quieran hacer? No de la clase, de lo que quieran hacer. Soy médico general hace 11 años, no me especialicé. ¿Qué lo llevó a ser médico o a elegir esa carrera? Mira, a los 3 años me pasaron en el cuerpo humano una foto de los huesos, del esqueleto humano, y llegué a la casa y le dije a mi mamá, ¿qué hay que estudiar para saberse el nombre de todos los huesos del cuerpo? Y después me metí a la carrera y me enamoré de anatomía, después me enamoré de fisiología, y mi familia era cristiana, súper cristiana evangélica, entonces teníamos como un sentido de servicio muy alto. Entonces yo dije, si puedo ayudar con los conocimientos que voy a adquirir de anatomía, de fisiología, bienvenido sea. Y soy feliz siendo médico, la verdad. Soy feliz. ¿Ya? Y la medicina general me ha permitido hacer N cosas. Como médico estoy súper realizado como médico general y empecé a hacer docencia como hace 6 años. Que la docencia en medicina pasa que se da por defecto. En los lugares donde yo trabajaba había internos de medicina familiar. Yo trabajaba en un sapo en la comunidad de la Cisterna y llegaron internos de 7º año del Andrés Bello de medicina familiar a hacer la pasada de SAPU, la pasada de urgencia del internado de medicina familiar. El internado de medicina familiar de ellos duraba 1 mes y pasaban ahí los chicos y me tocaba hacer docencia con pacientes, pues, atender junto con ellos. Y empecé a hacer docencia ahí y me di cuenta que me gustaba y me empezaron a pedir que después coordinara la rotación de ellos. Y después me empezaron a referir mis exalumnos y así como de referencia a referencia, de exalumno en exalumno, llegué hasta acá. Pasé por la Universidad Autónoma, coordiné semiología en la Chile, que fue en la sede donde yo estudié, en el hospital donde yo estudié, después hice clase. Y el año pasado acá tuve la oportunidad de coordinar la misma asignatura que es Semiología 1, que es la asignatura que tienen en 4º semestre, donde es la primera asignatura de mi carrera. ¿Ya? Entonces, ahí cuando nos veamos, si todavía estamos todos en esta universidad, el próximo año, uno nunca sabe lo que puede pasar. Es la primera asignatura donde ustedes aprenden a
a hablar como médicos, aprenden a entrevistar pacientes, aprenden a hacer una entrevista clínica para extraer del relato del paciente la información que para nosotros como médicos, como clínicos es importante. Y aprenden a hacer los primeros exámenes físicos y los primeros diagnósticos. Entonces es una asignatura bien desafiante y bien entretenida. Y con ese background que adquirí en la Chile, hice la asignatura acá y además tuve el privilegio de que vinieron mis profesores de la Chile a hacer clase acá el año pasado. Porque pasa eso con la medicina, que después uno se encariña con sus profesores. Yo ayer le hice una licencia a uno de mis exalumnos de la Andrés Bello, que era anestesista, porque estaba con influenza. Entonces le hice una licencia ayer en la noche, como a las 10 de la noche. Ejercicio libre de la profesión, hicimos un documento de por medio para que no hubieran problemas legales. ¿Ya? Fui al matrimonio, he ido a matrimonio de mi exalumno. ¿Ya? Y este año el profesor Bozo, que vino el año pasado a hacer clase, que fue mi profesor de semiología y de medicina interna, yo creo que va a estar de nuevo haciendo semiología por segunda vez y ojalá que también les toque a ustedes. ¿Ya? Ojalá que no se pierda esa tradición. ¿Ya? No se pierda esa tradición. Miren, para partir y ya entrar de lleno a la clase, porque perdimos unos 20 minutos al inicio, para no retrasar más la clase, les quiero pedir que escaneen eso y me digan primero si funciona el cuestionario. Les debería aparecer una pregunta. ¿Aparece una pregunta? Sí. No, especializado. ¿Lo puede colocar de nuevo, doctor? ¿El QR? Sí, reviso. Ahí está. Parece que hay ahí, al lado de... ¿Cómo les fue con la pregunta? Y la más grande. Vayan respondiendo el QR. Ahí está el QR también. ¿Todos escanearon? ¿Puedo sacar el QR? Sí. ¿Habían escuchado esta especialidad? Bueno, esta especialidad, como les vamos a hablar durante la clase, el padre de la especialidad es un médico general de Inglaterra, ¿ya? Funda la especialidad con una publicación científica en el año 1981. La especialidad es relativamente joven, ¿ya? ¿Qué pusieron ustedes? A ver,
lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan el concepto de medicina familiar, CESFAM, la mayoría mencionó eso. ¿Qué significa CESFAM? Ya le hablaron de eso, ¿cierto? Atención personalizada, ya súper, enfoque en salud familiar, contención, cercanía, integral, ya saben, harto, está súper bien encuadrado, está súper bien situado. Enfoque profundo familiar, registro genealógico. ¿Quién puso registro genealógico? ¿A qué te refieres con eso? Para revisar todo el registro familiar de atrás para poder prevenir enfermedades futuras en la familia, así de tener conciencia de cómo tratarlas. Ya, está perfecto eso. ¿Y dónde aprendiste eso? Se me ocurrió, así. La medicina tiene mucho de eso, chiquillos, de improvisar. ¿Ya? Los buenos médicos son buenos improvisadores, también, los buenos clínicos. ¿Ya? Súper bien, súper bien. Y de ahí deduciendo cosas, porque es bien intuitivo lo que estamos haciendo. ¿Ya? Desconozco la especialidad. Eso también es súper importante. Para ser un buen médico uno tiene que tener claras sus limitaciones. Uno tiene que saber hasta dónde llega y qué es lo que no sabe, porque nunca lo vamos a saber todo. ¿Ya? Así que bien, ahí se agradece la honestidad de esa respuesta. Humanizado, integral, ambiente. ¿Quién puede desarrollar mejor eso? ¿Ambiente a qué se refiere con el ambiente? ¿El contexto en el que está la persona? Sí, era como la familia en general, no sé. El entorno. Claro. Básicamente la familia como un círculo del cual se va a estar reunido. Ya, perfecto. Bueno, ustedes acaban de hacerme la clase. Estamos listos, ya, porque en realidad... Ajá. ¿A ti quieres ir para la casa? Se agradece la honestidad, pero nunca tanto. Se agradece la honestidad, pero nunca tanto. Atender grupos familiares, comunidad, ya, está perfecto. Está súper bueno. Súper bien. Yo creo que mi respuesta favorita fue desconozco la especialidad. Sí. Ya. Entonces, esta es la hoja de ruta, la vamos a tratar de hacer lo más cortita posible y lo más interactiva posible. Les voy a mandar un apunte con la clase. ¿Ya? Para que no necesitan tomar apunte. Están las grandes ideas en la diapositiva. La diapositiva yo la uso para mí. Para saber, para acordarme de qué tengo que hablar y para no irme por las ramas. ¿Ya? Entonces, punto 1, ¿cómo surge la medicina familiar? La medicina familiar, como les dije, surge en 1981. ¿Por qué? Porque la medicina estaba transitando por una crisis. ¿Conocen lo que significa el concepto de paradigma? Como un misterio. Es como un Como enigma. algo que no se conoce. Eso es como un enigma. Una forma de pensar y de cómo. Por ahí va. ¿Quién puede seguir complementando esa idea, desarrollándola? El paradigma es una manera de pensar. ¿Pensar en qué cosa? Solución de algo. ¿Ya? ¿Cómo enfrentamos una problemática, cierto? ¿Ya? Ahora la vida no siempre tiene problemas. Y de alguna manera igual el paradigma, acuérdense de que es de dónde nos paramos, así que está súper bien. ¿De dónde partimos? ¿Ya? En la década de 1900 al 1970 hubo un desarrollo de la ciencia exponencial enorme. Entonces la ciencia se hizo cada vez más específica. Los médicos en el 1850 para saber que tenía un paciente hacían autopsia. En el 1950 podían ir a mirar clínicamente un órgano y actualmente lo que estamos haciendo es incluso ir a mirar una mutación. O sea, cada vez se ha hecho más específico, se ha hecho más específica y positivista la manera en que podemos llegar a identificar qué es lo que está sucediendo con una enfermedad. Si nosotros usamos ese paradigma cartesiano, ¿les suena a René Descartes? ¿Sí? Pienso luego existo, ¿cierto? Que fue un filósofo, ¿cierto?, del siglo XVII, que planteaba qué cosa, como gran concepto, o como gran aporte a la filosofía de la época. El hombre, por la figura humana, fue más preponderante en ese momento. Si en 1600 venían del 1500, que era como una época media oscura del medioevo. Es como el Renacimiento. Es como previo al... ¿Cierto? Y en el Renacimiento hubo como una especie de soberbia intelectual.
¿cierto? Entonces, fue tanta la soberbia intelectual que los filósofos y los científicos cayeron en el reduccionismo de separar el cuerpo de la mente. Y eso se lo debemos a Descartes. Y muchos de los planes de estudio y muchas de las mallas, incluso mi malla en la Chile, cuando yo estudié, lo único que hicieron fue enseñarme cómo se enfermaba el cuerpo. Y todo el tiempo, el fenómeno mente-cuerpo, que son inseparables, son indisociables, estaba todo separado y todas las asignaturas tributaban a cuál era la mutación genética, cuál era la proteína, cuál es la molécula, cuál es el receptor, dónde actúa el fármaco, cuál es el proceso fisiopatológico de la migraña, ¿cierto? Las distintas causas de dolor torácico, de la cefalea, ¿ya? Cuando yo empiezo a hacer mi práctica como médico general, me pasa un poco lo que le pasa a los fundadores de esta especialidad, y por eso me sentí muy identificado cuando preparé la clase, que la hice con un médico de familia. Me junté con un amigo, un ex alumno que ahora es médico de familia, y él me dijo, mira, si vas a hablar de medicina familiar tenéis que hablar de esto. Y él me hizo la clase prácticamente, ¿ya? Así que le doy las gracias al doctor Ramírez por la clase y que quede grabado, ¿ya? Entonces, esa separación mente-cuerpo le hizo mucho daño y ese paradigma, ese es un paradigma de separar la mente del cuerpo. Y esa separación, que es artificial, que es reduccionista, que nos permite a nosotros entender los fenómenos de manera más simple, en 1850 hizo agua y un psiquiatra, en 1970, un psiquiatra que es el padre del modelo biopsicosocial, el doctor Engel, un psiquiatra estadounidense, en ese año publica un documento, publica un texto científico en el que él sienta las bases de lo que es el modelo biopsicosocial y dice que la medicina está en crisis. Está en crisis porque hemos separado la mente del cuerpo y nos hemos dedicado a pensar todo de manera microbiológica. Ahora, este paradigma científico, reduccionista, cierto, positivista, cartesiano, que se deriva de Descartes, sirve y se aplica para muchos fenómenos de salud enfermedad. Por ejemplo, erradicar enfermedades e infectos contagiosos. Ahí anda muy bien, porque identificamos el patógeno, identificamos al antimicrobiano, la manera en que tenemos que administrárselo al paciente, y todo eso es muy científico. Y da lo mismo si cómo el paciente se vive su resfrío o cómo se vive, ¿cierto?, su neumonía, ¿cierto? El paciente tiene neumonía por neumococo, le vamos a dar una penicilina, un antibiótico derivado de la penicilina, y sabemos cuál va a ser la evolución. Pero resulta que cuando ustedes empiezan a ver pacientes con el mismo diagnóstico médico, no todos tienen la misma neumonía, ¿cierto? Porque tu neumonía, tu nombre es Isidora, nunca va a ser igual a tu neumonía, a la neumonía de Paulina, aunque tengan la misma cantidad de microorganismos en la misma zona del mismo pulmón y le damos el mismo antibiótico. Nunca se viven de la misma manera, ¿ya? Entonces ahí empiezan a haber complicaciones porque de repente el paciente no adhiere al tratamiento, porque no entendió lo que el médico le dijo, porque Paulina sí entendía lo que, disculpe su nombre, lo que Isidora no podía entender o no quiso entender, o porque Isidora ese día estaba muy preocupada porque peleó con la pareja, mientras que Paulina ese día fue acompañada por la pareja, con la que se llevaba muy bien, y la pareja le ayudó con las indicaciones que ella no entendió. Entonces todas esas cosas empiezan a pasar desapercibidos y eso a la medicina empezaron a no interesarle, ¿ya? Entonces ahí tienen un ejemplo de cómo funciona el entorno del paciente, la red de apoyo del paciente, y cómo el mundo interno del paciente puede determinar en cómo va a ser el desenlace de una enfermedad y la respuesta a un tratamiento, ¿ya? Entonces, la insatisfacción y esta crisis, ¿cierto?, de sentido dio origen a la medicina familiar. Si ustedes me preguntan si yo he trabajado en APS alguna vez, nunca he querido trabajar en APS. Nunca he querido trabajar en APS, porque la mayoría de los colegas que se van a APS hoy en día, se van desde el año 2011 que existe el EDF urbano, el médico general de zona urbano, se van por el incentivo de la especialidad, para juntar los puntos para la especialidad. Pero muchos de ellos empiezan con burnout, están súper frustrados, no les gusta su trabajo, empiezan a tener licencias prolongadas, ausentismo laboral, y yo lo he visto de muchos colegas, de muchos amigos, porque el paradigma de la medicina familiar, la teoría de la medicina familiar, cuando se lleva y se operacionaliza en la práctica,
el sistema de salud no da y no tiene los mecanismos reales para sostener esta filosofía de práctica médica. No da. Entonces, por ejemplo, el médico de familia llega a un consultorio y este enfoque biopsicosocial no existe, porque el director del consultorio le dice, mira, yo necesito que tú al mes veas 300 pacientes de hipertensión, porque esa es la meta que me pide a mí la municipalidad, porque los consultorios, los SFAM, son de dependencia municipal, y el alcalde, para asignarme los recursos, la plata, me pide que yo cumpla las metas. Y las metas no son que yo tenga los pacientes compensados, las metas son que yo cumpla con un número de atenciones. Y que no me pase de indicar tantos medicamentos, que no me pase de pedir tantos exámenes. Entonces, la gestión en salud sabotea al mismo sistema de salud. Entonces, están todos fundidos en la APS, están todos quemados. Entonces, en realidad, este sistema termina siendo una utopía, y ahí yo soy súper sincero con eso, o sea, no les voy a vender la pomada. Los médicos de familia que yo conozco a 3. Uno está haciendo pega de médico general, viendo pacientes cada 10-15 minutos, en un CESFAM de Frutillar, no pudiendo hacer nada de lo que, para lo cual ella está formada. No es la directora del CESFAM, no está aplicando los principios de la medicina familiar de manera orgánica en el CESFAM donde ella trabaja, no logra articular los equipos y los vicios del sistema se la comieron. ¿Ya? El otro llegó hace poco, que es el Ignacio, que me ayudó a hacer la clase, que llegó hace poco y está como evangelizando, predicando, haciendo un rol súper político, como empezando a socializar estos conceptos con la dirección del CESFAM para ver si logra empapar al equipo y a los directores del CESFAM para que él pueda subterfugiamente conseguir que haya un cambio y se movilicen los profesionales. Pero obviamente va a tener una serie de obstrucciones, una serie de limitaciones, porque el sistema no está diseñado para hacer atención integral de los pacientes. ¿Se entiende? ¿Ya? Y esa es la crisis en la que estamos. ¿Ya? Por eso faltan médicos en la APS. Y por eso son un poco los especialistas que quieren hacer la especialidad de medicina familiar, que en el fondo tiene una motivación y un trasfondo bastante interesante y bastante útil. ¿Ya? Entonces lo que dijo Engel en su trabajo en el 77 es que toda la medicina está en crisis, y esa crisis deriva de la misma falla básica que la psiquiatría. Engel era un psiquiatra, era médico internista y psiquiatra. ¿Ya? Y dijo, la psiquiatría también tiene un problema, la adhesión a un modelo de enfermedad que ya no es adecuado para los temas científicos, que no es adecuado para las tareas científicas y las responsabilidades sociales. Está todo súper disociado. ¿Ya? Incluso le hace una crítica a la psiquiatría. ¿Ya? Ahí por la década del 70 también los psiquiatras hubo un boom con el tema de los psicofármacos. ¿Ya? Surgió lo que se llama la teoría monoaminérgica, el tema de los neurotransmisores, y que la psicopatología está asociada a déficit de moléculas de neurotransmisores solamente. Y se empezó a caer mucho en la psicofarmacología y a pretender que la psicofarmacología era la gran solución. ¿Ya? Y todo esto está relacionado con el paradigma cartesiano que se van incubando desde el 1900. ¿Ya? ¿Les suena un poquitito lo que estamos hablando, no? ¿Le hace sentido? ¿Alguien ha ido al psiquiatra alguna vez y ha tenido mala experiencia? ¿Buena experiencia? O sea, tuve mala experiencia, pero fue porque los medicamentos que me dio no eran como los adecuados para mí. Entonces tuve como una descompensación respecto al tema. Pero mi psiquiatra actual es muy capaz. Ya. Súper. ¿Qué es lo que crees que es lo más importante? ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Si se puede saber, ¿no? Sí, no, me gusta de que no le interesa solo el ámbito de medicamentos, sino que siempre me pregunta que cómo me va, se acuerda de las cosas que le digo, siempre acompaña el tema farmacológico con como terapéutico, por así decirlo, no separa de... ¿Qué sientes tú cuando vas llegando a la sesión con ella? Si se puede saber, solo la pregunta. Como tranquilidad, como que yo sé que ella va a entender las cosas que le digo, de que quizá algún medicamento no me está haciendo efecto por el contexto de la vida que tengo. Entonces, como que ella siempre adecua los medicamentos si es que voy a tener situaciones estresantes. De hecho, hasta me dio tips para medicina. Entonces, perfecto. ¿Y cuánto duran tus sesiones en promedio? yo diría que como unos 40 minutos. ¿La más corta que has tenido? La más corta. ¿Y la más larga? 40. La más larga como 1 hora 10 quizás.
quizás, una hora ¿Tu 20. nombre es? Noelia. Noelia, gracias por contarnos algo tan íntimo. Bueno, de eso se trata, un poco. Ahí hay un ejemplo concreto y práctico de lo que significa. Allá también había levantado la mano. ¿Una mala experiencia? Sí, no, es que era lo mismo en verdad, como que me habían medicado mal, entonces como que me acuerdo que me quedaba dormida, era Claro. como... Pero eso, es que me daban como... Pero tú sentías que al médico le importó, te preguntó a qué te dedicabas, preveyó qué te iba a poder dar sueño en tus actividades y todo eso, o te dio el medicamento y no vas a echado. No, o sea, es que obviamente me hizo como varias preguntas y me recetó las cosas y igual era como un montón de... Yo creo que era para profesional. ¿No? Aplicó la receta de cocina, sentiste un poco. Sí, me dio muchas cosas, muchas cosas. Ya. Claro, y la polifarmacia en salud mental es bien compleja porque los psicofármacos tienen muchas reacciones adversas. Yo me dedico a la salud mental, afuera de la docencia hago salud mental. Tengo varias formaciones en salud mental del adulto y tengo experiencia con psicofármacos. Y en realidad hay que ser súper cautelosos, son de los fármacos más difíciles de llegar a titular en un paciente. ¿Ya? Entonces, medicina familiar es una especialidad. Que nace ¿Sí? de la teoría del modelo biopsicosocial de Engel y que la funda un médico general que dice tenemos que hacernos cargo del problema. Pero es que de ahí digo porque si es una especialidad, por ejemplo, cualquier médico, o sea, nosotros que salimos como médicos generales, por ejemplo, Es una especialidad directa. claro, es que esa es mi pregunta. Sí. La medicina familiar, más allá, la podría aplicar cualquier médico. Por ejemplo, si yo fuese cardiólogo, ¿podría yo aplicar algunos como conceptos de la medicina familiar como a mi Siempre. filosofía a la hora? Sí, porque por eso el título de la clase es que esta especialidad es una especialidad de matriz generalista, porque es transversal a toda la práctica de todas las especialidades. El problema es que la relación terapéutica que establecen los especialistas como los cardiólogos, por ejemplo, o los dermatólogos, o los traumatólogos, está relacionado con el fenómeno fisiopatológico que le ocurre al paciente. Y el médico de familia, además de ser un muy buen médico clínico, manejar la parte biomédica, científica, está muy preocupado del vínculo con el paciente, porque el fundador de la especialidad, y aquí voy a pasar al punto número 2, Ian McWhinney, que es este médico general que les digo, inglés, que funda los 9 principios de la medicina familiar y es el padre de la medicina familiar. Él toma de la teoría de la psicología humanista de Rogers. Él dice, acá lo que sana realmente a los pacientes finalmente no es solo la técnica que yo uso, sino que es el vínculo. Por ejemplo, lo que dijo su compañera, soy malo para los nombres, ¿Débora? No. Noelia. Lo que dijo Noelia, ella tiene un vínculo con su tratante. Y ese vínculo parte desde que ella ya va llegando a la consulta cuando ella se siente más tranquila. Es como cuando tú vas a tener una reunión con tus amigos con los que sabes que te llevas bien y ya vais con muy buena disposición, porque el vínculo es muy bueno. Entonces, respondí la pregunta, ¿no? No, sí, es que Ahora- mi tema es como que si bien existe una como medicina aplicada a familiar, como que ni como por decir Sí, mira, al final de la clase, que como, es que todas las especialidades, independiente de cuál sea, debería tener como ese enfoque también. es muy buena tu acotación porque es lo ideal. O sea, no cuesta nada, por ejemplo, que si tú eres cirujano de hombro, te preocupes de saber a qué se dedica bien tu paciente, cómo va a ser su postoperatorio, cuál es su red de apoyo, saber que su cirugía es distinta a la cirugía del otro y mirarlo como persona al final. O sea, como que tu paciente no sea el manguito rotador que tengo que operar, que sea la señora Eva de 65 años que tiene diabetes y hipertensión y que viene con el hijo y tiene el manguito roto y es FONASA y el hijo que es médico le lleva a la clínica de la Universidad de Los Andes y paga un bono de 80 lucas, donde la cirugía que en una clínica de otro barrio sale 2,5 palos, acá sale 11 lucas. Entonces yo le voy a ofrecer como traumatólogo, le voy a decir, ¿sabe qué? Yo también opero en una clínica donde atiendo a pacientes FONASA donde le puedo cobrar más barato. ¿Le conviene? Eso es hacer medicina integral, que es lo que me pasó con mi mamá, por ejemplo. Tengo una consulta. Usted mencionó que trabaja en salud mental, ¿Sí? pero quiero saber cuál es la diferencia entre ser psiquiatra a usted que trabaja en salud mental, cuáles son las limitaciones, las diferencias. Tengo limitaciones, más allá del título como tal, tengo limitaciones técnicas. Me falta la formación en muchas cosas.
Entonces yo puedo manejar cosas que el médico general está capacitado para hacer con mayor profundidad, pero es patologías que yo nunca voy a poder manejar. No estoy capacitado para hacerlo. Y usted, para la salud mental, eso es como un certificado aparte, una capacitación. Haces postítulo, haces curso y tienes que tener práctica clínica en un lugar donde haya pacientes de salud mental, que yo llevo 3 años en eso, y eso a mí, siendo súper prudente y siendo súper estudioso y asesorándome por un psiquiatra y por un par de psiquiatras que conozco, he ido como afinando varias cosas técnicas. Y en general los pacientes, tú te das cuenta que lo haces bien porque los pacientes andan y porque te refieren. Eso me pasa a mí, que me refieren harto los pacientes y me llegan solicitudes al WhatsApp, como alguien me recomendó su número, y tengo amigos psicólogos con los que trabajo y veo a los pacientes en conjunto, y cuando el caso se me escapa de las manos lo derivo. Pero, por ejemplo, ¿cómo podría yo aplicar el modelo si al final una consulta, no sé, en salud pública dura 15 minutos? Hay lugares que hay momentos en que no se puede ocupar. Es que por eso, porque por ejemplo, si una consulta dura 15 minutos, ¿en qué momento yo voy a generar? Por eso yo le pregunté a la compañera cuánto duraba su sesión. Pero es que en general en el sistema público, por ejemplo, los sistemas duran 15. Sí, por eso están todos frustrados y quemados. Por eso yo le he sacado siempre el kit a trabajar en atención primaria de salud. Se puede hacer, uno puede generar los mecanismos. Cuando ya tengas más madurez y tengas unos años de experiencia y pases como el primer choque con la realidad, te vas a ir acomodando y te vas a ir adaptando, pero en realidad nunca se logra conseguir el objetivo, o sea, no se logra. Eso, quiero ser súper honesto con eso. ¿Ya? Uno tiene que buscar la manera en que uno lidia con esto. ¿Con la vida? ¿Mm? O sea, ya, tal vez Chile, o sea, por su sistema de salud, tal vez no está preparado para un médico familiar, o sea, lo que yo entiendo. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre que yo, no sé, toda mi familia se atienda siempre con un médico general versus tener un médico especialista familiar? O sea, yo sí me explico. Sí. Mira, el médico familiar tiene tiene más competencias, como la pregunta que hizo tu nombre, que me hizo Daniel. Tiene más competencias técnicas y más herramientas técnicas para hacerse cargo de todos los problemas de esa comunidad. Ahora, un médico familiar con experiencia y formado en eso por su cuenta puede hacerlo bien, bastante bien, ¿ya? Pero siempre va a tener una brecha de competencias técnicas que es bueno reconocerla como médico general y es bueno saber a quién consultarle y cuándo derivar. ¿Ya? Por eso a mí me cuesta entender la diferencia, como pucha, para eso mejor voy siempre con el mismo médico general y toda mi familia vaya con él. Lo que pasa es que el año 2005 se implementó una reforma del sistema de salud público, y en esa reforma lo que se buscó era incentivar a que se formaran cada vez más médicos de familia para que esta brecha técnica que hay se saldara y en todos los CESFAM de Chile o en todas las comunas de Chile hubiera por X cantidad de personas cierta cantidad de médicos de familia que estaban formados para esto. Pero por lo que te expliqué, por la realidad como es y por la resistencia que hay para que ellos lleguen y por lo caro que le sale al Estado pagarle a un médico de familia versus un médico general, se le ha delegado este trabajo a los médicos generales que por defecto lo siguen haciendo. Por eso, o sea, es una buena especialidad, pero Chile no tiene El sistema no está preparado para esto y como que también un poco, como, no sé, como que el eslogan es médicos de familia para Chile, 2005, pero en realidad la tasa de médicos de familia que han egresado y que realmente están ejerciendo con todo lo que pudieran hacer es muy baja. Y respecto como al mimetismo, como ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué puede, no sé, diagnosticar versus a un médico general? Mira, voy a llegar a eso al final de la clase porque tengo una diapositiva de eso, pero el abordaje es mucho más integral y les va a quedar más claro cuando lleguemos al final de la clase. Al final de la clase voy a hacer la bajada más concreta. Yo tenía una pregunta sobre los horarios de atención. ¿Los qué cosas? Los tiempos de atención, ¿no? ¿Ya? Porque, bueno, yo también asistí a psiquiatra y, por ejemplo, el primero da una sesión de 15 minutos. Y claro, quizá el tiempo estimado para atender a más pacientes, pero el actual se toma hasta 40, 50 minutos, mucho más. Entonces no sé quién hará el trabajo bien, el que hace como tiempos acotados para atender a más público o el que sea el tiempo por paciente. Es calidad versus cantidad. En salud mental sobre todo y en salud familiar es calidad de tiempo y calidad de atención versus cantidad de pacientes que tú ves en una hora.
Hacer buena medicina en 15 minutos es prácticamente imposible y eso todos los que trabajamos en esto lo saben. ¿Sí? Y uno de los problemas que, como comenzábamos recién, es una de las grandes falencias que tiene el sistema, el rendimiento de la agenda. Pero hay estrategias que van un poco a paliar eso, ¿ya? Entonces, es un poquitito de la historia, ¿ya? Y los 9 principios de la medicina familiar, que hemos hablado harto de esto. Más allá de la enfermedad, lo que importa es quién es la persona que está enferma, y esto grábense los chicos para toda su carrera y para todos los años de su vida como médico, que tiene relación con lo que conversábamos recién allá atrás. Tú puedes ser un buen médico integral siendo de la especialidad que seas, mientras te acuerdes que no estás tratando una enfermedad, que estás tratando un paciente. ¿Ya? Van a aprender durante la carrera criterios de tratamiento. Por ejemplo, a un paciente hay que transfundirle glóbulos rojos cuando la hemoglobina está bajo 7. Eso es como un dogma. La hemoglobina en sangre está bajo 7. Eso es lo que dice la hematología y la medicina interna. Pero no todos los pacientes, a veces tú, que tengan un hemograma con una hemoglobina bajo 7, los vas a poder transfundir por distintas otras cosas. Entonces, si tú vas y aplicas de manera monosináptica los principios y los criterios clínicos de la guía clínica estandarizada y te olvidas de la realidad de tu paciente, vas a caer y cometer error. Y eso pasa para todos. ¿Ya? Nunca los pacientes tú los puedes acotar y reducir a una guía clínica, a un protocolo, a una receta de cocina. Nunca la realidad de un ser humano es mucho más compleja. Y yo estoy hablando de lo que es de perogrullo, pero esto pasa todos los días. O sea, pasa todos los días. Porque está todo tan protocolizado y todo tan estandarizado, y para la hipertensión el flujograma que hay que seguir, y para la diabetes el flujograma que hay que seguir, y para la dislipidemia se sigue este flujograma, y el hipotiroidismo se maneja así, que los médicos van y tienen 10 minutos para aplicar la receta de cocina. Entonces no queda tiempo para preguntarle más cosas al paciente. ¿Se entiende? Entonces eso es una de las cosas más importantes. Y estos 9 principios de la medicina familiar, la comprensión del contexto del paciente, que ustedes lo dijeron, la prevención en salud, considerar a la gente, la promoción tiene que ver con este concepto de manera más general, ¿cierto?, de promover el bienestar general de la población, considerando que la población puede estar en riesgo, considerar que el trabajo se hace de manera comunitaria. El médico de familia, por ejemplo, está mucho más capacitado que un médico general para articular la red con el resto de los profesionales. Los médicos de familia tienen ramos de gestión donde ellos entienden cómo funciona la red en la comuna y en la región donde ellos trabajan. ¿Ya? Tienen teléfonos de contacto, tienen los correos de algunas personas más importantes, tienen redes de contacto un poquito más elaboradas. ¿Ya? El hábitat compartido, que esto es un poquito utópico, el fundador de esta especialidad decía que ojalá el médico de familia viviera en el territorio donde él trabaja. ¿Ya? Un poco eso se palea porque los SFAM existen, ¿cierto? Están emplazados en el territorio donde ellos, ¿cierto?, de la comunidad o de la población que ellos atienden. Las visitas domiciliarias son súper importantes y dicen que son una de las intervenciones que más le enseñan a los médicos de familia y a los médicos generales, y cuando pasen por su ramo de salud familiar van a hacer visitas domiciliarias y se van a dar cuenta realmente cómo salir del box para ir al lugar donde vive el paciente y encontrarse con la realidad. Va a ser una de las experiencias más chocantes que van a tener, positiva e impactante. ¿Ya? Eso pasa harto, todo nos pasa. Los aspectos subjetivos del paciente. ¿Quién es esta persona? ¿Cómo se vive la persona? Un poco el ejemplo que les ponía de la neumonía. La neumonía mía y la de otra persona nunca va a ser la misma. ¿Y cómo se gestionan los recursos? Los médicos de familia están mucho más capacitados que un médico general para hacer eso, porque tienen postítulos en gestión, tienen ramos de gestión dentro de su especialización. ¿Cómo se hace la bajada más operativa y más concreta en Chile? A través del MAIS. ¿Ya? Escaneen eso, a ver. Es el mismo cuestionario. Si siguen en el cuestionario en el que estaban, pueden avanzar en el cuestionario. A ver. Debería aparecerle una pregunta. Si avanzan, ¿le aparece esa pregunta? ¿Sí? Están respondiendo ahí. Sube. Le apareció una pregunta, ¿cierto?
Y ahora sí. Este estudio fue hecho por la Universidad Católica. A ver cómo andan en la aproximación. ¿Qué porcentaje de los motivos de consulta ambulatorio que se hacen en cualquier contexto pueden ser resueltos por médicos no especialistas, generales o de familia, sin necesidad de derivación? Y este estudio fue hecho por la Universidad Católica y hubo un 85 o un 90%. ¿Ya? Entonces, en base a datos como este, se planteó la estrategia MAIS, que es un poco la bajada operativa de los principios de la medicina familiar, diciendo si no necesitamos tener tantos especialistas, vamos a hacer una política de salud pública que se llama el modelo de atención integral de salud en Chile, que es el conjunto de acciones que promueven y facilitan la atención eficiente, eficaz y oportuna dirigida a las personas consideradas en su integridad física y mental, ¿cierto? Vamos a juntar nuevamente aplicando los principios del modelo biopsicosocial como seres sociales pertenecientes a distintas familias y comunidades. Entonces, esto fijo que va a ser una pregunta de la prueba, pero más allá de la pregunta de la prueba, ¿ya? Es importante que les quede claro, porque esto lo van a escuchar siempre y lo van a ver en la práctica siempre, que el modelo está centrado en las personas. ¿Y esto qué quiere decir? Ustedes ya lo deberían saber. ¿Qué quiere decir? ¿Qué querrá decir que las políticas públicas ahora van a estar centradas en las personas? Si estamos pensando en que vamos a aplicar los principios del modelo biopsicosocial y de la medicina familiar. No la enfermedad, pues, sino que la persona. No solamente en la enfermedad, el fenómeno de la enfermedad como tal, ¿cierto? Sino que en cómo esa persona se vive la enfermedad y en el contexto en el cual ocurre ese fenómeno. ¿Ya? Que eso es algo súper de perogrullo, y estamos hablando como de obviedades, ¿o no? ¿Alguien tiene esa sensación que lateral a la clase como que tiene que hablar de algo tan obvio? ¿A alguien le pasa eso, no? Con toda honestidad, así como... Porque es como obvio lo que estoy diciendo, ¿no? Pero imagínense que hubo cartas y documentos científicos y estudios desde la década del 1980 hasta ahora, y esto tiene que estar declarado en documentos públicos y firmado por el Congreso y por el presidente, porque en la práctica cuando aplicamos y hacemos atenciones de salud, esto no ocurre. Esto no ocurre. ¿A alguien le llama la atención que el sello de la carrera de medicina de la Universidad Central de Chile sea la humanización? ¿Alguien se lo ha cuestionado alguna vez? ¿Lo habían pensado? Es que, profe, en general desde enfermería como que se nos ha repetido mucho eso. Entonces, en general como que en cualquier clase o en cualquier momento siempre como que se nos recalca que se debe considerar a la persona más allá de la enfermedad. ¿Qué creen que hay detrás de eso? Que lo que tiene que ser no es, o sea, me explico. Cuando uno va al médico siempre uno espera este trato humanizado, pero muchas veces no lo hay. Son los 10 minutos o 5 que ni siquiera te pregunta nada, a veces ni te mira. Y ahí uno tiene que decirle, pero... ¿Alguien tiene un amigo o amiga que termina y vuelve con el pololo todo el rato? ¿Conocen esa relación tóxica? ¿Sí? ¿Y tienen las mismas conversaciones siempre? ¿Donde se prometen todo el rato lo mismo? ¿Y hacen declaraciones verbales de que las cosas van a cambiar? Bueno, el sello de la carrera de medicina de la Universidad Central es la humanización. El MAIS busca que la atención sea centrada en las personas. Y está dicho en todos los documentos. Es porque en el fondo en realidad cuesta mucho que eso ocurra. Hay una inercia de base, porque el inconsciente colectivo, y en verdad a la gente que hace las políticas públicas parece que no le importa. Y un poco a la gente que trabajamos en salud parece que también se nos olvida.
Y esa es como la interpelación, yo creo, más grande de la clase, para que se la lleven o como reflexión durante toda la carrera, ¿ya? Y para toda su práctica clínica, ¿ya? Mira, no se trata de que no es un juicio para nadie, ¿ya? Sino que solamente es un ejercicio de honestidad intelectual y ser honesto con uno mismo. ¿Por qué se metió a esto? Durante el camino las motivaciones pueden ir cambiando. Cuando quieras ejercer como médico, ve realmente cuáles son tus motivaciones para que no hayan daños colaterales. Sé honesto contigo, sé honesto con el resto. Si no te gusta ver pacientes, puedes ser radiólogo, puedes ser endomopatólogo, te puedes dedicar a ver muertos con la tanatología. Puedes dedicarte a hacer docencia si no te gusta atender público. No sé, vas a tener problemas con los estudiantes porque la relación con las personas siempre es difícil. Pero es un poco eso, ya es como transparentar y ser muy honestos, porque el fundador de la medicina familiar un poco quiso hacer eso. Quiso como levantar como esta interpelación y levantar esta necesidad de decir, hay una crisis y hagámonos cargo de eso. Él hizo un esfuerzo personal y la comunidad científica y médica le creyó y dijeron, ¿sabes qué? Lo que él dice es atendible, vamos a hacer programas de especialización para médicos porque esto vale la pena. ¿Ya? Y vamos a ver un poquitito que vale tanto la pena que este modelo de atención al MAIS, estas políticas públicas nacen de ambientes académicos, de una demanda de los docentes de medicina. No nacen del Senado, ni del Congreso, ni de los ministros de salud. Doctor, con su experiencia, ¿qué ejercicio diría usted que es útil como para volver, como que en el caso de que nos dé como burnout, de tanto trabajar? Estar conectado siempre con uno mismo y trabajar en uno mismo, de la única manera. Pero quizás como algún pensamiento que sea como un ejercicio para... No existe, porque somos todos muy difíciles y todos muy complejos. Entonces cada uno tiene que hacerse cargo de sus propias problemáticas y tratar de estar lo más conectado y respetarse siempre a uno mismo. Y aprender en el camino a madurar, a frustrarse, a que las cosas no van a ser como uno quiere que sean y que la realidad es la realidad y que uno no la va a cambiar. Entonces no existe receta de cocina para esto que estoy hablando. Lo que estoy hablando no está en un libro, no está en ninguna base de datos. Y una muy buena pregunta y un poco una discusión un poquitito más abstracta, porque esta especialidad nace de esta discusión, de plantearnos bien, de replantearnos bien qué es lo que estamos haciendo. ¿Ya? El enfoque integral tiene que ver con aplicar los 9 principios, ¿cierto?, del paciente en la comunidad, y este concepto acá que es súper importante, que es la continuidad del cuidado, que es tratar de generar un vínculo con el paciente, porque el vínculo es lo que sana. Ese es otro concepto clave que les puedo preguntar en la prueba. ¿Ya? ¿Cuál es el principio terapéutico más importante para la medicina familiar? Pregunta de prueba. El vínculo que establece el paciente, el consultante con el terapeuta. ¿Ya? Eso es como súper clave. En psiquiatría y en psicología, más allá de las técnicas que se usan, si uno es psicodinámico, se usa DBT, se usa psicoanálisis lacaniano, psicoanálisis freudiano, todas las terapias que existen y todas las terapias cognitivo-conductual, etcétera, todos los mecanismos y todas las técnicas terapéuticas, no hay ninguna que en estudio haya demostrado ser mejor que otra. Pero lo único que tiene evidencia científica demostrada en psicología que cura y que sana es la calidad del vínculo que tiene el psicólogo, el terapeuta con su paciente. Es la calidad del vínculo y la continuidad que tiene ese vínculo. Y esos son los principios que usaron los fundadores de la especialidad, y eso es lo que trata de hacer el MAIS, intentando que haya continuidad en el cuidado de la atención. Y la única manera de que haya continuidad en el cuidado y que un paciente adhiera es que el paciente se vincule bien con el médico, y que el médico se vincule bien con el paciente, y que los dos se importen. ¿Ya? Eso. Acá está la aplicación la bajada más concreta de los 9 principios del MAIS, los 9 principios de la medicina familiar a esta política pública, ¿cierto? Y desde el año 2011 en adelante, el MinSal publicó esta norma, ¿ya? E implementó una modificación en el modelo de atención de cómo los médicos y los equipos de salud van a hacer atenciones de pacientes crónicos en el CESFAM, y se creó el programa de ESICEP, esta estrategia de cuidado integral centrado en las personas para la promoción, prevención y manejo de la cronicidad en contextos de multimorbilidad.
¿ya? O sea, son pacientes complejos de CESFAM que tienen pluripatología y que cuando iban a controles por la artrosis tenían 15 minutos por la artrosis, control por la hipertensión, 10 minutos de hipertensión, control de diabetes, 10 minutos por la diabetes. Tiene también un trastorno del ánimo, salud mental, ya, démosle un poquitito más, 20 minutos. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a hacer atenciones donde hayan duplas o tríos terapéuticos, 2 o 3 profesionales, y les vamos a dar 45 minutos a 1 hora para que aborden integralmente al paciente. ¿Ya? Entonces, acá un poco las políticas públicas se hicieron cargo de esta brecha de la que estábamos hablando, y desde el 2011 al 2016 se han implementado por ley en todos los SFAM y en toda la APS esta nueva política pública que hoy en día está rigiendo. Ahí, cuando vean la clase, es un video cortito de 1 minuto para que puedan ver un poquito más en detalle de qué se trata eso. Eso probablemente lo tienen que manejar, también puede ser una pregunta de la prueba, ya, porque es una medida concreta de cómo se implementa realmente el MAIS en el box de atención del paciente, y en realidad esta estrategia está empezando a ser estudiada para ver qué impacto va a tener. Ya todavía lleva pocos años de implementación, han aparecido pocos estudios y pocos reportes, pero probablemente va a tener buenos impactos porque la sensación que tienen los médicos generales que trabajan en APS es que realmente ahora los pacientes sí tienden a estar más compensados. Y es súper importante esto porque imagínense como médico te dicen, pasaste de tener 15 minutos por paciente y estás súper frustrado y quemado, y ahora vas a tener 45 minutos o 1 hora por paciente. ¿Cómo creen que es la satisfacción del médico? Y eso está súper relacionado con tu pregunta, que se me olvida tu nombre, Nadia. ¿Qué podemos hacer nosotros para saber si estamos bien y nos hace sentido lo que estamos haciendo, si lo estamos pasando bien y no nos estamos enajenando en el proceso? ¿Entienden lo que significa en este momento? Estar haciendo algo que uno no quiere, algo que va contra tu identidad, pero estar haciéndolo en piloto automático por inercia igual. Eso significa estar enajenado, que es lo que nos pasa a varios cuando estudiamos medicina en algún minuto. ¿Ya? Para evitar eso, uno tiene que estar también preocupado de pasarlo bien uno. Entonces uno como médico tiene que también estar preocupado de cómo lo estás pasando tú. ¿Ya? Y también un aporte de la psiquiatría a la medicina general y la medicina familiar es el concepto de medir la efectividad de la intervención que estás haciendo como médico según tu satisfacción como profesional. ¿Ya? Eso también es algo súper importante que lo van a ver más adelante, más en profundidad en medicina familiar, probablemente cuando tengan el ramo. ¿Ya? El valor diferencial del médico de familia, bueno, el médico de familia, estos son conceptos ya más redundantes, ¿cierto? Establece una relación con el paciente más allá, ¿cierto?, del diagnóstico biomédico. Lo que él cree que sana es la relación con el paciente. Piensa en el paciente como algo, como un individuo, más allá de la conceptualización, ¿ya? No tengo que ver hoy día a puros pacientes diabéticos. No tengo hoy día que hacer la pasada del internado de traumatología de tobillo y pie y voy a ver el 15 y fractura de tobillo. No, voy a ir a ver a personas que tienen esto. ¿Ya? Voy a ver a personas que tienen esto. El cuerpo no es una máquina, ¿ya? Sino que el cuerpo, ustedes tienen el currículum de medicina les va a segmentar la manera en que ustedes van a aprender fisiología, fisiopatología, todo va a ser por sistema, desde la anatomía hasta la fisiopatología, la farmacología, todo va a estar segmentado. Entonces el trabajo que ustedes tienen que hacer para no desencantarse de esto es ver cómo esto conversa armónicamente, porque esto es súper mágico, porque cuando ustedes empiezan a integrar es cuando se vuelven a enamorar de la carrera, y eso pasa en tercero o cuarto. Ya está súper documentado que en primero y segundo se van a desmotivar, y eso es normal, porque van a ver todo muy mecanicista, todo muy cartesiano, y esto para qué me sirve, y van a tener que venir para tener 75% de asistencia, ¿cierto? Y todo esto. En tercero y cuarto, cuando vean pacientes y entiendan que todo este lenguaje y este conocimiento teórico que han adquirido se integra de alguna manera en fenómenos muy complejos de entender y muy interesantes de descubrir, es cuando ustedes van a empezar a de nuevo a reencantarse. Ya, y es como un momento importante de la carrera cuando empiezan a ver pacientes y llegan a los ramos clínicos. Y yo voy a tener el privilegio de acompañarlos en año 1. ¿Ya? Y vamos a hablar de esto en profundidad porque esta es mi onda de hacer la medicina, y 11 años de medicina general me han llevado a ser súper integral por lo mismo. ¿Ya? Y trasciende la división cuerpo-mente. Porque ¿qué pasa? Cuando uno mira el mapa del metro, que está pegado en las paredes del metro, el esquema es muy distinto al mapa real del metro, cartográfico, ¿cierto? Es súper diferente. Entonces lo que hace la formación médica es formar a médicos que van a tener clases de insuficiencia cardíaca.
la insuficiencia cardíaca es este concepto y todo es abstracto. Y se trata con estos fármacos y estas son las escalas de diagnóstico y todo es súper abstracto. Cuando lo llevan a la realidad, claro, es un poco distinto, porque cada paciente tiene este síntoma pero no tiene el otro. Tú lo tratas de clasificar según los scores y las escalas de riesgo y chuta, como que queda ahí, pero no sé qué escala usar porque me dijeron que para este paciente usara tal escala, pero este paciente no califica para ninguna escala. Está súper limitado la manera en que nos acercamos a la realidad como médicos, pero de alguna manera lo tenemos que hacer, ¿se entiende? Imagínate ahora, es mucho más distinto a andar dentro de un vagón del metro. Entonces son distintos focos, distintas maneras de mirar. ¿Se entiende? Profe, y mi duda al final es como, por ejemplo, si se nos enseña que tenemos que tomarle la presión a una persona de tal manera, y resulta que, por ejemplo, no podemos hacerlo de tal manera. Y, o sea, al final, en el fondo es, ¿cuándo tomamos esas decisiones que van en contra de lo establecido, pero sin que llegue a ser como una falla? O sea, ¿cómo discernimos eso? Vas a tener las herramientas cuando egreses. Vas a tener las herramientas cuando egreses, pero tienes que tener esa consideración de que no todo es rígido. Lo que quiero hacer hoy día un poco, chiquillo, es darle la libertad de que flexibilicen, que apliquen su estilo personal, para que ustedes también estén satisfechos y sean felices haciendo esto. ¿Ustedes creen que yo hago todo lo que mi jefe me dice? ¿Como él me lo dice? Obvio que hay normas institucionales, si yo voy a acreditar una carrera tengo que ceñirme a eso. Pero esta clase de libre cátedra, él no me dijo lo que yo tenía que decir. Y yo sé que él no ve la medicina como la veo yo. Pero trabajamos en conjunto igual porque la medicina familiar necesita que hayan especialistas también. Porque el médico familiar lo que hace es el médico familiar mira todo esto. Mira este esquema teórico, mira la realidad del mapa cartográfico y además tiene que estar en el territorio metido dentro del metro. Y después de que ha pasado por todo eso y de tener nociones de todo, como que sabe harto de todo, pero nada muy específico, aunque sí hay cosas específicas obviamente de la medicina, al tener esa visión general, él dice, mira, ¿sabes qué? Acá el problema está en este momento del proceso y nadie lo está viendo. Entonces el cardiólogo tiene que moderarse y este paciente mejor que lo vea el bronco. Entonces yo le voy a mandar una nota al bronco diciéndole, mire, el cardiólogo dice esto, usted dice esto, pero cuando yo veo de afuera el problema es este. Y se lo informa al cardiólogo y al bronco y trabajamos en equipo. Y articulamos el equipo. Eso es como la visión del generalista. Y ese es como el gran aporte del médico de familia y del gran médico general, porque el médico general está muy ninguneado porque el médico general es recetar paracetamol. ¿O no? Es como el sinónimo, médico general receta paracetamol. Pero no, el médico general sabe de todo lo que tiene que saber y sabe mucho de todo, pero no tan específico, porque saber de todo y tener ese abanico y ese paraguas gigante le permite tener un criterio amplio para decir, mira, ¿sabes qué? Este paciente que le duelen las dos muñecas en la mañana no tiene que ir al traumatólogo, porque yo lo he visto varias veces acá en el consultorio, y este dolor de muñeca me parece más que es para el reumatólogo porque puede ser una artritis reumatoide, porque el traumatólogo está pensando solamente en la parte traumatológica, si esto es para quimio, se opera o no se opera. Pero yo que lo veo todos los días en la mañana y de repente me cuenta que cambia el patrón del dolor, que ha tenido fiebre, que es típico de la artritis inflamatoria, autoinmune, no mecánicas por sobreuso. Entonces no creo que sea desgaste articular por artrosis como que el traumatólogo lo tenga que infiltrar. Yo creo que esta paciente además está súper estresada y además tiene hipotiroidismo y además la mamá tiene lupus, o sea tiene un ambiente autoinmune y el traumatólogo parece que no le preguntó que la mamá tenía lupus, pero yo como atiendo a la familia cacho que hay un ambiente súper estresante y que el sistema inmune de esta familia está súper desregulado por niveles de estrés y psicopatología súper altos porque además van a salud mental y este dolor de las dos muñecas a mí me tinca más que reumatológico. Y esa visión no la tiene el traumatólogo. Esa visión la tiene el médico general, que sabe harta medicina, que le gusta la medicina, que sabe harto de lo biomédico, pero que además se importa del contexto del paciente. ¿Cacha? Esa es como la bajada y el gran valor que tiene el médico de familia. ¿Y por qué cree que pasa eso? O sea, por ejemplo, un cardiólogo... Porque la medicina te la enseñan de manera muy especializada y te voy a responder la pregunta al tiro. Sigamos con el cuestionario. Pueden
seguir con el cuestionario, ¿no? ¿Les pasa a la otra pregunta o qué les aparece? Sí, pasa a la otra pregunta. Les voy a leer la pregunta. ¿Qué porcentaje de los motivos de consulta ambulatorios? Ah, es la misma, ¿no? Para responder esa pregunta, están todos dentro, ¿no? Casi todos. Ya, por temas de tiempo voy a sacar esto ya. Vamos a pasar al quiz. Les voy a leer un poco la pregunta, ¿ya? Mira, dice, de todas las personas que consultan por un problema de salud en un mes, ¿cuántos llegan a un hospital universitario y son vistas por estudiantes de medicina? Esto también está estudiado. Que son los pacientes con los cuales ustedes van a aprender medicina. De todas las personas que consultan por un problema de salud en un mes, ¿cuántas llegan a un hospital universitario y son vistas por estudiantes de medicina? 1 en 1000, 9 de 1000, 50 de 1000, 250 de 1000. ¿Se te cerró? ¿Pueden responder? Era uno y le digo su uno al cero. 1 de 1000. Creo que ¿quién es? Fue a vacunarse. Ya, mira, este estudio es del 1961. Ese estudio de 1961. ¿Qué querían saber ellos? Querían saber de 1000 pacientes que pueden tener una consulta médica, de 1000 pacientes que pueden tener una consulta médica en un mes, ¿cuántos son evaluados por estudiantes de medicina, de pregrado y de posgrado? ¿Ya? Y vieron estas tasas. Se dieron cuenta que finalmente 750 consultan una sola vez al mes por algo leve, 250 consultan 2 meses, 9 se hospitalizan, 5 dentro del hospital son derivados a varios especialistas y que sean seleccionados para ser vistos por estudiantes de medicina es 1 de 1000. Se repitió el estudio del 2001 y estos son los números. ¿En qué se basa esa como selección de que...? Son estudios epidemiológicos. Esa selección es porque para aprender medicina, el paradigma cartesiano biomédico es que ustedes tienen que tener contacto con pacientes. No, pero me refería que cómo se elige el paciente que va a ser como... Así, porque es un paciente que tenga un caso clínico muy raro y muy particular para que sea muy gráfico para estudiantes de medicina. Pero ¿cuál es la paradoja de esto? Que los médicos generales, ¿cierto?, que tienen que salir a atender en APS, ¿ya?, se están formando con pacientes que están ultra filtrados y ultra seleccionados, que no reflejan la realidad de la comunidad en la cual tienen que ir a trabajar. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que enseña el pregrado tradicional versus lo que existe? ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos hablando? Entonces, la importancia de reivindicar al médico general es que este estudio es del 1950, esta carta al editor, y esta carta al editor no la hacen médicos, la hacen físicos, matemáticos y estadistas de Harvard, de Princeton y de universidades muy de mucha connotación a nivel mundial. Y lo que ellos dicen es que en realidad necesitamos gente que mire la ciencia de manera distinta. Necesitamos profesionales y científicos que sean generalistas de la ciencia. Un poco que estaba pasando, cada vez la ciencia era más específica, cada vez tú te podías especializar en la molécula, en el gen, tanto, y hacer una carrera en relación a eso, y te quedabas solamente en el micro. Entonces él dice, necesitamos también científicos que se dediquen a estudiar los procesos humanos. Y este principio, que lo hemos conversado harto durante la clase, que nace de académicos de las ciencias más puras, de la física, de la matemática, se aplica también a la medicina familiar y es como una de las teorías que también consideraron los fundadores de la especialidad. ¿Ya? Voy a pasar por temas de tiempo, voy a avanzar. El médico de familia como nexo del sistema, ¿cierto? Lo conversábamos un poco, tiene la capacidad de articular el hospital, la comunidad y la familia, la APS y la red de apoyo, la salud mental y la psiquiatría como una de las grandes especialidades que tributan a esta especialidad. El médico de familia pasa por 6 meses, o sea, un semestre completo de los 6 semestres que dura la especialidad,
por un como abreviado de psiquiatría. Tiene 6 meses en el currículum solo de psiquiatría, ambulatoria, infantil, adulto, hospitalizado. ¿Ya? Tiene que tener una formación súper robusta y sólida en psiquiatría y salud mental. ¿Ya? Y especialidades más focales también. ¿Ya? Y finalmente, esto lo pueden revisar con más calma en la bibliografía que le subió el doctor Escorca a la plataforma, el texto número 7 de la bibliografía. Esto es un compendio y un tratado de los años 80 en los cuales trataron de sistematizar, ¿ya? Y generar recomendaciones prácticas para el box de atención de cómo aplicar los principios de la medicina familiar a la práctica concreta del médico en el box, ¿ya? Y aparece el método clínico centrado en la persona. Ustedes van a aprender durante la carrera en qué consiste el razonamiento y el método clínico. Yo se los voy a enseñar en semiología el 4º semestre del próximo año, que es la manera en que los médicos enfrentamos el fenómeno de la enfermedad del paciente. Está el relato del paciente y nosotros traemos la información y de eso empezamos a elaborar un razonamiento para llegar al diagnóstico, para llegar al tratamiento, para hacer el seguimiento, para hacer la rehabilitación. ¿Ya? Eso es transversal a todas las especialidades de la medicina, pero hicieron el esfuerzo académico de crear este modelo centrado en el paciente. ¿Ya? Y los principios lo hemos conversado durante la clase, explorar el concepto de salud, de enfermedad y de dolencia. ¿Cuál es la diferencia entre enfermedad y dolencia? Que es una diferencia importante que tienen que también llevársela clara y se la voy a preguntar en la solemne. ¿Cuál es la diferencia entre enfermedad y dolencia? Que la dolencia se refiere como a la experiencia específica de ese paciente. Tal cual, tal cual. Y la enfermedad es el proceso biomédico y fisiopatológico que afecta al paciente. ¿Ya? Entonces el médico general y el médico de familia integralmente consideran el proceso de salud, de enfermedad y la dolencia. Y la salud para el médico de familia no es la misma definición de la OMS o de la Carta de Alma Ata, ¿cierto? De los consensos mundiales que definen cuál es la salud de los seres humanos. El concepto de salud para el médico familiar depende de cada individuo. Cada persona define lo que para él es sentirse saludable. ¿Ya? La comprensión de la persona como un todo, encontrar un terreno común. Encontrar un terreno común significa que si ustedes van a trabajar al sur, a Chiloé, donde la gente no cree en la medicina alópata y tiene medicinas complementarias, se van a Temuco, ya a la Araucanía, donde la gente tiene su propia concepción de la realidad, de la medicina. Ustedes creen planes terapéuticos en los cuales validan la creencia del paciente, le sugieren o le proponen un plan al paciente en función de lo que ustedes creen que él lo va a beneficiar y consensúan entre los dos, validándose mutuamente un plan terapéutico. Si el paciente dice, ¿sabe qué? Yo no quiero tomar ni un medicamento, voy a hacer lo que me dice la Machi, perfecto, no hay ningún problema con eso. Estamos de acuerdo con eso. Lo dejamos anotado en la ficha, el paciente firma un consentimiento y el paciente probablemente vuelva a controles cuando tenga un problema realmente más grave, a diferencia de si ustedes le dicen, ¿sabe qué? Si estamos con esa, no vuelva más conmigo, yo no estoy perdiendo mi tiempo acá con usted, así que fue un gusto y vaya con otro médico. ¿Se entiende? Eso es ese es el paradigma y esa es la visión que plantea la medicina familiar. Y eso obviamente fortalece la relación médico-paciente y te asegura que haya continuidad y adherencia en el proceso, porque los vínculos se construyen con el tiempo. Nosotros ahora no tenemos un vínculo, es imposible. Yo tengo un vínculo más cercano con los compañeros de tercero, estoy empezando a hacer un vínculo con los compañeros de segundo, pero esta es la primera clase en que nos vemos. Estoy querido todo el rato ahí que seamos amigos, pero olvídate. Cero continuidad del cuidado contigo. Cero continuidad. Es mutuo. Ahora me pidió que no dijera nada en la clase, pero es un poco difícil. Entonces, para fortalecer la relación médico-paciente, la validación mutua, generar y establecer el vínculo, porque el vínculo es terapéutico y el vínculo además asegura que haya continuidad del cuidado. ¿Ya? Eso. Terminamos la clase. ¿Ya? Estoy terminando. Acá un poquitito más de lo mismo. ¿Ya? Las 7 ideas claves de la clase y la conclusión final de la clase es que la relación médico-paciente fortalecida en el tiempo, o sea, generando un vínculo, no es un plus emocional de la atención. O sea, esto no es como seamos buena onda y somos los médicos bacanes que andamos con nariz y barba y somos jóvenes
y tiramos la talla con los estudiantes, no se trata de eso. ¿Ya? Es en sí mismo esto una herramienta diagnóstica y terapéutica que ninguna otra especialidad, o muy pocas, porque por ejemplo un buen psiquiatra, como la de Noelia, lo puede lograr también, o un buen traumatólogo como el que le tocó a mi mamá, que estoy agradecidísimo, también lo logró, ¿cierto? Alguien que aplique, ¿cierto?, el tema humano realmente puede lograr conseguir, ¿cierto?, buenos diagnósticos, buenas estrategias terapéuticas que sean como personalizadas para el paciente, y eso se puede usar con la misma intensidad porque ninguna otra especialidad, o muy pocas especialidades, tienen la misma continuidad con las personas a lo largo del tiempo. Los médicos generales y los médicos de familia son los que tienen la capacidad, la oportunidad de ver con mayor frecuencia y con mayor habituidad a sus pacientes. Y eso también tributa mucho a la calidad de la intervención que ustedes vayan a hacer y al porcentaje y al grado de satisfacción que ustedes como profesionales van a tener. ¿Ya? Así que estos principios, esta clase no es solamente de medicina familiar, es para que ustedes entiendan de qué se trata ser un médico integral, un médico humano. ¿Ya? Esto del surgimiento de la medicina familiar no existiría si la medicina no se hubiese olvidado de la humanización. ¿Se entiende? O sea, que exista la medicina familiar es tan, si uno lo puede mirar de manera como filosófica, es un poquitito aberrante, al mismo punto que esta es mi opinión personal, que tengamos que declarar como carrera que nuestro sello es la humanización, cuando de por sí estamos haciendo una práctica que es absolutamente humana y que requiere humanidad de principio a fin. O sea, declararlo, ¿cierto? Es como terminar con la polola y con el pololo y volver todo el rato, ¿cierto? Y decirse las cosas cuando las cosas no están cambiando. Es como un poquitito pasa ese fenómeno, ¿ya? Pero es importante que institucionalmente que no lo olvidemos, ¿ya? ¿Dudas, preguntas para que no les quite más tiempo del requerido? ¿No? Acuérdense que los pacientes que van a ver durante su práctica clínica están ultra procesados y ultra filtrados, ¿ya? Que no reflejan al resto de los 999 pacientes que van a ver cuando egresan. Van a empezar a aprender medicina realmente cuando egresan. Van a empezar a aprender medicina realmente cuando egresan. ¿Cuál es la curva de aprendizaje en años de un médico? ¿Así o no? No, pues yo creo ¿Cuántos años? ¿Cuántos años dura la curva de aprendizaje para que yo me pare acá a hacer una clase con autoridad? Yo estudié 7 y llevo ejerciendo 11, dicen los estudios que son 17 años en total. Van a estar 17 años de su vida aprendiendo, chicos. Por eso sean humildes y reconozcan sus limitaciones y trabajen en equipo. ¿Ya? Eso. Gracias.